Voy a grabar esta parte, aunque sea. Vamos a hacer una cosa. Vuelvo para atrás. Si lo ven, grabo esta parte, ¿sí? Entonces, primero se coloca la plaquita en la platina, ¿está? Luego se coloca una muestra de la gota de sangre. Ahora estoy grabando, ¿eh? Y luego voy a colocar el anti-A en el pocillo que corresponde al A. El anti-B en el pocillo que corresponde al B. Estos antisueros son así, ¿eh? Son celestes o azules, son amarillos y este es incoloro. Son así tal cual se ven en la vida real. ¿Mm? Y el anti-RH. ¿De acuerdo? Bien. Después lo que me dice es que con un palillo lo agite. ¿Me ponen esto acá? Y fíjense una cosa importante de la clase de bioseguridad. Un palillo que mezclé con sangre. ¿Qué toca hacer ahora con este palillo? Una vez que lo toqué con sangre, porque hasta ahora lo único que está con, con sangre es la placa. Pero este palillo que me sirve para mezclar, lo coloqué con sangre. ¿Qué tengo que hacer ahora con este palillo? ¿Lo puedo poner acá? Pregunta. ¿Lo puedo usar en el B? No, se tira Contaminaría donde la... corresponde. ¿O qué tendría que hacer? ¿Lo tendría que llevar acá o lo tendría que tirar? Fíjense que acá Tirarlo. abajo... Ah, muy bien. Norma de bioseguridad. ¿A qué principio corresponde de los tres? Lo que mencioné recién. Tenemos tres principios. Universalidad, barrera y descarte. ¿Cuál sería? Lo que hice recién. Descarte. ¿Está claro? Descarte. Fíjense en una bolsa que dice bioseguridad, bien rotulada y de color roja. ¿Está claro? ¿Ven cómo estamos usando la clase para repaso? ¿Se dieron cuenta? Bien, voy a la segunda. Tomo el palillo amarillo. Mezclo. ¿Sí? Y lo descarto. Tomo el RH y lo descarto. ¿Está claro? Bien, acá me pone nuevos palillos para que siga trabajando, ¿no? Bien, ahora lo que me dice es que esta plata la ponga acá y presione luz. A ver, este individuo, ¿qué grupo y qué RH tiene? Veamos. El anti-A aglutinó, ¿lo ven? ¿Ven que se ve distinto a este? Esto me está mostrando, no sé qué pusieron acá. Sí, está bien. Esto me está mostrando aglutinación. ¿Qué es aglutinación? Pensemos un poquito. Esto tiene glóbulos rojos, que no sé el antígeno que tienen, pero le agregué un anticuerpo anti-A. Con lo cual ahora los glóbulos rojos, al enfrentarse con el anticuerpo se va a pegar al glóbulo rojo y se va a pegar a uno, se va a pegar a otro, porque tiene dos determinantes antigénicos. ¿Sí? Dos lugares. Con lo cual va a formar un aglutinado. Y eso se ve con ese aspecto. ¿De acuerdo? Es más, cuando uno lo moviliza, lo mueve así, ve perfectamente la aglutinación. Es decir, que sería A, porque reaccionó con el anti-A. B no sería, ¿sí? ¿Y cómo es el RH? Positivo, porque lo veo también aglutinado. Entonces, ¿sí? No sé si esto me dejaba, creo que poner acá la muestra, ¿no? Sí. Esta la tenía, esperen, que no me acuerdo cómo era esto. Y ahora tenía que... quiero ver cómo hacía para seguir con esto. Blood sangre. Ven que el otro día lo hice y ahora no me acuerdo cómo se hace. Ahí está, acá lo tengo que poner. Positivo, ¿ven? Negativo, positivo. Y guardar el dato. ¿De acuerdo? ¿Sí? Voy acá. Vamos a la muestra 2. Ahora lo hacen ustedes. Entonces, no, primero la placa. Ya me había olvidado. ¿Por qué no me está dejando? Ah, porque tengo que miren una cosa. ¿Por qué no me estaba dejando? Tengo que descartar la placa. ¿Está? Bien, voy a poner la nueva placa ahora en el lugar, cuando me deje. Tengo que presionar algo más. Ah, no, pues acá tengo una cuestión. A ver,
me dice si el paciente tiene un serotipo AB. Lo voy a poner acá. Si el paciente tiene un serotipo AB, ¿cuál será la apariencia de A y de B y de RH en la muestra? ¿Cuál les parece de las opciones, de las tres? Que me va a dar la A, la B no, y la RH es una B, AB negativo. No se ve el negativo ahí. La A me va a dar bien, la B no me va a dar, o sea, no va a dar la alteración, y la RH me da positiva. La A me da positiva, la B me da positiva, y la RH me da negativa. Sería, ahí están poniendo la B, ¿no? Bueno, vemos. ¿Sí? ¿Está claro? Bien, vamos a la segunda. Ahora me tiene que dejar. Bien, entonces voy con la plaquita acá. Ahí está. Vamos con la muestra 2. Ahora la hace solo. Eso es lo que tiene bueno este programa. Primera vez lo tiene que hacer uno y después funciona solito. No tiene que hacer nada uno. Bien. ¿Qué grupo sería? A ver. El anti-A, ¿cómo dio? Póngalo acá en el chat. Acá pusieron algo ya. B estoy de acuerdo. Y el RH aglutinó. Positivo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Y el A negativo. Tengo que ponerlo ahí. Bien. La descarta sola. Vamos a la tercera. Uno generalmente en la práctica no hace muestra por muestra, sino que tiene placas que vienen con varios pocillos y uno coloca las muestras y después hace todo en tándem. Acá sería el A, AB negativo. AB negativo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vamos a la cuarta. ¿Acá? Exactamente. Fíjense que no aglutinó ninguno. Una observación, muchas veces nos pasa en el laboratorio que el anti-ARH, como está hecho acá en lo que es portaobjeto, pocillo, como lo quieran llamar, a veces puede ser un RH débil. Y eso pasa a veces, ¿sí? Lo que pasa es que después hay que hacer lo que se llama el DU, es decir, hay que hacer una incubación primero con albúmina y después recién hacer el RH en tubo, con incubación. ¿Sí? A veces son unos RH débiles porque el D tiene justamente un perfil, un damero, que tiene varias subclases y a veces puede ser un positivo y enmascarado como un negativo. Pero acá es claramente, ¿sí? Tiene este negativo y este negativo. ¿De acuerdo? Profe, Sí, te escucho. en este caso es negativo y si fuera positivo, ¿cómo se vería? Y esto aglutinado. El anti-RH lo vería aglutinado como lo viste. Ahora si hay alguno te lo muestro. El RH en realidad es incoloro, ¿sí? Los otros dos tienen color, los antisueros me estoy refiriendo, ¿no? ¿Sí? La sangre siempre el mismo color. Y el RH se ve bien aglutinado. Cuando es positivo, es positivo. Ahora, cuando es negativo, y hay que hacer el DU. ¿Sí? Siempre. En el laboratorio, por ejemplo, y más en lo que es la parte de hematología y de transfusiones. Porque se imaginan, si a un RH positivo, por ejemplo, a un RH, ¿qué pasa? El problema lo tenemos con los que son negativos,
Porque el RH negativo tiene anticuerpos anti-A y anti-B, pero no tiene anticuerpos anti-RH porque es negativo. Entonces, eso pasa muchas veces cuando uno puede sensibilizar a una persona, porque si uno, por ejemplo, sospecha que es negativo y le pasa RH negativo, no pasa nada, pero si no lo sabe y le pasa un RH, lo sensibiliza. Entonces, siempre hay que confirmar el RH, siempre, por las dudas. Si es positivo, ya está, es positivo, no hay lugar a dudas, se terminó. Bien, grabamos. Vamos a la otra. La 5. Bien. ¿Acá qué les parece? El A aglutinó. El B aglutinó. ¿Ves el RH cómo se ve? De diferencia del anterior. Que se ve bien aglutinado. O sea, este es un AB positivo. Y la última muestra. Esto sería, el A no aglutinó, es negativo. El B aglutinó, ¿me entendés, Alejo, por favor? Y el RH es negativo, ¿de acuerdo? Decirle que estoy en clase, decirle que estoy en clase. Entonces, como ustedes pueden ver acá, ¿sí? Me queda un paneo de todos los datos. Ahora después les guardo esto para que lo puedan tener, ¿sí? Pero igual, bueno, es para que vean cómo se hace. Esto en realidad es así en la vida real. Uno cuando termina los grupos sanguíneos de esa manera. Ahora, hay que tener cuidado. Porque a veces ocurre que si una muestra me da 0 negativo, ¿sí? Y yo digo, pero ¿será sangre humana o será sangre animal? ¿Con qué lo tengo que diferenciar? Supongamos que yo tengo una muestra y alguien dice, vamos a hacerle un grupo sanguíneo, ¿sí? Bueno, ahora hacer los grupos sanguíneos y encuentro una muestra que es 0 negativo, o sea, no aglutinó nada. ¿Puedo descartarla como una muestra de sangre humana o tendría que hacer otra cosa? Porque no aglutinó, es 0 negativo, pero también puede ser que no sea humana y me esté dando todo negativo. ¿Cómo tendría que hacer ahí para poder ver la diferencia entre sangre humana y sangre animal? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacíamos? Yo se los dije en la teoría de eso. ¿Se acuerdan del famoso M-check? Que detecta sangre oculta en materia fecal. Ese kit se utiliza justamente para determinar si la procedencia de la sangre puede ser animal o no. ¿Por qué? Porque, a ver, es una herramienta de laboratorio que se ha utilizado con fines criminalísticos. ¿Está claro? Sí, ahí preguntaron si era orientativa. Sí, es orientativa, todavía no es de certeza. Yo lo que estoy diciendo es sangre. Sí, ya sé que es sangre, pero ahora todavía es una prueba, digamos, que me va a orientar a ver si la sangre es humana o no. Entonces, el ENCHEC lo que me diferencia es sangre humana o sangre animal. ¿Por qué? Porque justamente el reactivo lo que tiene son unas ciertas partículas que lo que me detecta es una cromatografía, que lo que me detecta son anticuerpos anti-IgG humanos. Entonces, si eso tiene pegado, se va a pegar únicamente todo lo que sea humano. Lo que no sea humano no se va a pegar. ¿Está claro? Entonces, si yo corro una muestra de sangre y no tiene justamente adheridos, ¿sí?, epitopes de la especie humana, me va a dar negativo. ¿Está claro? Por eso que se utiliza para ver si hay presencia de sangre justamente colónica en materia fecal. En individuos que tienen sangrado digestivo, sangrado por materia fecal, esa muestra se utiliza, ¿por qué? Porque yo no veo la melena, no veo en la materia fecal sangre franca, pero quiero ver si hay una hemorragia interna.
Entonces, para ver si hay hemorragias internas, se hace esta prueba. Ahora, de alguna manera se está utilizando para esto. Acá me pregunta, ¿es factible que falle el test? No. Sí, debe tener una baja tasa de falsos negativos, de falsos positivos, ¿sí? Y de falsos negativos. Y de no tener en test, para sangre humana en sí hay muy pocas pruebas. Hay para sangre, para ver los cristales de Takayama, esos son para ver si hay sangre. Pero y si no, hay que hacer una corrida electroforética, espectrofotométrica, perdón, y poder ver los picos y detectar en los picos si hay diferencias entre sangre humana y sangre animal, pero es mucho más complicado. Sin una cromatografía de intercambio a nivel de anticuerpos, de afinidad, es la otra que queda, pero es más caro todavía. Es decir, que en este caso no nos quedan muchas herramientas. Bien, otra cosita que les quiero mostrar. Ven que voy a correr esto para arriba, así me deja. Ahí está. Bien. Y les voy a mostrar algo que hoy preguntaron. Que lo tengo que tener acá. Acá está. Voy a compartir pantalla ahora. Nueva función. Y tengo que ir acá. Bien. ¿Se ve el video de fondo? Bien. Fíjense una cosa. Esto sería lo que preguntaron hoy de la PCR. Tiene audio, pero yo se lo bloqueé, se los voy a explicar porque está en inglés. Ahí tienen la muestra. Y de la muestra lo primero que se hace es la extracción, ¿de acuerdo? Se extrae el ADN. El ADN hay muchas técnicas para hacer extracción de ADN. Hoy en día yo les digo que esto viene todo en un kit, en donde el kit ya viene todo. Viene el buffer, la concentración de magnesio, vienen los primers y los reactivos para hacer la extracción del ADN. ¿Está? Una vez que se hizo la extracción del ADN, en todo el ADN yo tengo una región target, una región blanco, en donde esto es lo que quiero amplificar, el resto no me interesa. Y el termociclador para hacer la PCR. De esto me va, fíjense, todo lo que está en rojo no lo amplificó y lo que me va a dar son muchas copias justamente de la secuencia que a mí me interesa amplificar, no el resto. Y bueno, la caracterización genética. Ahí tienen un esto es un termociclador. Es de los más comunes. Acá tienen para colocarlos adentro los Eppendorf. Viene un display en donde uno elige y si no, inserta el programa. Y una vez que inserta el programa, automáticamente uno coloca los tubos y se va a tomar un café. ¿Sí? Generalmente cuando termina, avisa, uno abre esto y después los revela. ¿De acuerdo? Esto es lo que uno... ¿Han visto alguna vez en los laboratorios los tubos Eppendorf? Estos tubos tienen una capacidad de 2,5 mililitros como máximo. O sea que fíjense que la cantidad que hay acá debe ser de 0,8, 0,9 mililitros, muy poquito. Y esto es todo. Ahí está el ADN, está todo ahí adentro. ¿Tá? Uno ahí coloca todo. Entonces, acá viene, fíjense, la secuencia que quiero amplificar, los primers, ¿sí? O cebadores. La palabra, la traducción literal de primers es cebador, ¿sí? Porque es justamente la secuencia que va a reconocer la ADN polimerasa y donde va a comenzar el ciclo. ¿Está claro? Que son las secuencias que se van a flanquear en cada uno de los extremos cuando esta cadena se abra. Los nucleótidos trifosfato, que van a ser adenina, timina, citosina y guanina, trifosforiladas, y en muchas cosas se le va a agregar un marcador que puede ser quimioluminescente o fluorescente, cualquiera de los dos.
y la polimerasa, que en este caso recuerden que usamos la TAC polimerasa. Todo esto, ven, va acá adentro. Se abre y se coloca en el termociclador. Se cierra y se deja correr la amplificación. Ahora, miren acá, importante esto. Está muy bien la filmina. ¿Ven? Esta es la secuencia que yo quiero amplificar, que sería una secuencia que podría identificar a un individuo en relación a otro. ¿Sí? Es decir, diferencia entre individuos. Es fundamental esto. Únicamente dos PCRs me pueden dar iguales si son gemelos univitelinos. ¿Sí? Pero si no, únicamente va a ser la afiliación de la muestra con el individuo al cual le tomé la muestra. ¿Está claro? Si no, no hay forma. Estas son las cadenas de ADN. Recuerden que, ¿ven la temperatura? Es la que abre las cadenas. Porque acá no tengo una helicasa, que sería ese fin. Ahora fíjense que las dos cadenas quedaron, ¿sí?, separadas y las regiones que yo quiero amplificar quedaron expuestas. Eso es lo importante. La TAC polimerasa ahora en presencia de los primers, ¿ven?, de los nucleótidos fosfato y etcétera, lo que va a hacer ahora es pegarse a ambos lugares. Y miren lo que hacen las polimerasas. Una va en sentido 5' T' y la otra también. En sentido contrario, obviamente. Fíjense una cosa curiosa, porque es una pregunta que a veces muchos hacen. ¿Por qué no se amplifica todo? ¿Ven toda esta región que está acá y toda esta región que está, o sea, a la izquierda y a la derecha? Estas regiones no se amplifican. ¿De acuerdo? Solamente se va a amplificar. Ustedes deciden, ¿hasta dónde amplifica la ADN polimerasa? No, no amplifica mucho. En un momento se cae del templado, porque es tan largo que se cae. Con lo cual, automáticamente, ciclo tras ciclo, lo que más se amplifica es la región target. El resto no. Es una cuestión de número esto. Fíjese que cada ciclo hay que cambiar la temperatura. Segundo ciclo, teníamos una hebra con 2 cadenas, ahora tenemos 2 hebras con 4 cadenas. Y así en cada ronda de replicación. ¿Ven que llegó hasta ahí? ¿Ven lo que yo les dije? ¿Que se cayó la ADN polimerasa? O ADN polimerasa, que es lo mismo. Porque no tiene que amplificar. Entonces, en cada ciclo se va haciendo más corto, pero más el producto de amplificación como lo ven en la filmina. Ahora después les comparto el enlace, para que les quede en la plataforma. Pregunta, ¿se dieron cuenta por qué el producto de amplificado es mayoritario y el resto no? ¿Quedó claro esto? Por eso hay que hacer controles, porque si hay un pegado en específico en otro lugar, por ejemplo, donde no hay primers, pues yo tengo que hacer un control negativo, ¿sí?, donde no voy a poner ADN. Puede haber pegado inespecífico de los primers y la DNA polimerasa lo que hace es pegar primers. Y me da un producto amplificado, pero no es específico. No es lo que quiero hacer yo. ¿Ven? La cantidad de fragmentos que se logran con los ciclos. Imagínense esto con 30, 40 ciclos. Acá va pasando el tiempo. Miren, esto está muy bueno. A partir de los ciclos, la cantidad de fragmentos que se van generando. ¿Está claro? Obviamente después hay que revelarlo esto. Los métodos que se utilizan para revelar y son variados. Ahí se extrae la muestra y luego se revela.
¿Preguntas hasta acá? ¿Algo que haya quedado en el tintero? Poner acá el... ¿Algo hasta acá? Recuerden lo que es la sangre, la composición de la sangre. ¿Cómo funcionan los primers? Los primers son oligonucleótidos de ADN de generalmente muy pocos pares de bases y funcionan como un cebador, como el cierre, en un cierre relámpago, el ganchito que tenemos abajo para que pegue. Entonces, esto ocurre también, ojo, este método, el método de PCR, es una copia in vitro del método original, del método de replicación celular, ¿sí? Kary-Mullis, que fue el que la descubrió, el que la generó, lo que fue un producto muy inteligente, es hacer lo que pasa en la célula, pero en el laboratorio, ¿está claro? Entonces, para que en nuestro genoma, ¿sí? En cada célula, en la mitosis, haya una duplicación celular, previamente tiene que haber una replicación. ¿Cómo funciona la replicación? Y las cadenas primero se abren por la helicasa, luego un pequeño fragmento de ARN en este caso, que es el cebador en el caso nuestro, se coloca gracias a una enzima que se denomina primasa, ¿sí? Esa primasa, esa ARN dependiente, coloca un pequeño cebador de ARN que después se remueve. Y esto le sirve a la ADN polimerasa para saber a dónde tiene que empezar. Porque las ADN polimerasas necesitan un switch, un disparo, un primer, un cebador. Esto hace que una vez que se enganchó la ADN polimerasa, de ahí comienza la síntesis. Pero esos primers están muy bien ideados justamente para hacer regiones flanqueantes, como ustedes vieron en el video, o sea, de un lado y del otro opuesto, en donde todo ese segmento, que ahí lo ven muy cortito, pero que puede ser miles de pares de bases, es el que se amplifica. Así funciona el primer. ¿tá? Por eso se colocan tanto a la izquierda en una cadena como a la derecha en la otra. Entonces, al cruzarse, se vuelve a amplificar muchísimas veces. ¿sí? Las variaciones de la PCR. Las que más les tienen que resonar a ustedes son la RT-PCR, que se utiliza cuando hay ARN, no hay ADN, por ejemplo. Un ejemplo. En muchas células, ¿sí? A veces ocurre que la presencia de ADN nuclear, ¿sí? Eh, por ejemplo, es prácticamente muy escasa o nula en los eritrocitos, por ejemplo. Y a veces puedo tener fragmentos de ARN mensajero que pueden haber quedado en el citoplasma. Entonces, uno lo que puede hacer es la digestión de ese ARN, separarlo y después tiene que convertirlo en ADN con una ADN copy y hacer ahora recién la reacción de PCR. Y la otra que les tiene que sonar es la nested PCR. ¿Qué es una nested PCR o anidada? Es cuando uno tiene primero un genoma, amplifica esa parte, ese target que yo quiero, pero el fin no es ese, es algo que está dentro de eso. Entonces, en un fragmento de restricción polimórfico, por ejemplo, yo amplío una región de ADN para tener un producto mayoritario y después vuelvo a amplificar algo que está más adentro. Con lo cual tengo que tener, obviamente, dos juegos de primers. Uno para la primera y otro para la segunda. ¿sí? Y después la Real-Time PCR, que es una versión de la PCR, pero en tiempo real, en donde uno lo que hace es, ahora después les dejo un video, es con un marcador poder hacer que a medida que se va haciendo eso, que es los ciclos, se va viendo el amplificado, con lo cual uno puede determinar un producto de amplificación prioritariamente antes de hacer el revelado. Se hace prácticamente la corrida junto con el revelado. Eso es lo bueno que tiene una real-time PCR. Lo que pasa es que son muy caras. Y los equipos son caros también. Ahora tengo después un real-time PCR para mostrarles. Después los miro y si me parece que está bueno, se los muestro, se los pongo. Algo que les haya quedado colgado de la parte de bioseguridad. Así hacemos una puesta a punto hasta ahora. Así, bueno, hasta acá ya quedó. De la parte vascular, las diferencias entre sangre oxigenada, sangre venosa. Cuando la sangre está coagulada, cuando no.
Patrones hemáticos que no te aparecen en la plataforma. Tienen que estar en la filmina los patrones hemáticos, que son los patrones que dejan normalmente las proyecciones de la sangre cuando se colocan o se ven en alguna superficie. ¿Sí? Esos son los patrones. Por ejemplo, una persona que está sangrando y va corriendo y se ve el ángulo a través de lo que uno puede medir. ¿Se acuerdan que yo se los puse eso? ¿Sí? Uno puede determinar con una propiedad, ¿sí?, trigonométrica, cuál es, de alguna manera, el ángulo de caída de esa gota de sangre. Nuevamente lo que tienen claro es que a medida que la gota cae, a medida que es la altura, y obviamente el diámetro de la gota tiene que ser mayor. Hay un momento en el que la gota comienza a producir esas gotas secundarias, ¿sí?, que son esas proyecciones que se aparecen porque al impactar, automáticamente se dan proyecciones que hacen de que, como la sangre es tan viscosa, pierda esa elasticidad y se forman esas proyecciones como gotas satélites secundarias. De ahí que la hematología reconstructora lo que trata es esto, reconstruir el hecho, cómo se produjo el hecho. Por ejemplo, hay un impacto sobre una pared producido por un disparo, ¿cuáles son? A mí se me hizo confuso algunos patrones, ¿como cuáles? A ver. Los de reguero te tienen que quedar claros, que son los más comunes, ¿sí? Las gotas principales y gotas satélites también. Igual yo no les voy a hacer reconocer patrones, pero sí fíjense qué tipo de patrones pueden aparecer. Eso es fundamental. Realmente uno lo que hace es medir el diámetro de la gota, y con el diámetro de la gota, con una función lineal, uno puede tener una apreciación de cuál fue la altura de la cual cayó esa gota. Lo que más se mide es el diámetro y fundamentalmente el largo, la longitud y el ancho para ver el ángulo de caída. ¿Suero y plasma lo mismo? No, ya lo aclaré. El suero es la sangre que se recoge sin anticoagulante, ¿de acuerdo? Y el plasma es cuando la sangre se recoge con anticoagulante, ¿de acuerdo? Si yo con la extracción de un paciente de sangre puedo hacer suero o puedo hacer plasma, ¿cuál es la diferencia? Que el suero contiene, ¿sí? El suero, perdón, es sangre que al obtener sin anticoagulante permití que se coagulara la sangre, con lo cual no tiene los factores de coagulación. ¿Está claro? En cambio en el plasma están los factores de coagulación. Esa es la diferencia fundamental. Recuerden que los factores de coagulación son un conjunto, perdón, de simógenos. ¿Qué quiere decir simógenos? Son proteínas que activan a otras proteínas y que termina por eso en una cascada de coagulación. Extrínseca e intrínseca. Extrínseca fuera del vaso, intrínseca dentro del vaso, dentro de la luz del vaso. Y eso hace de que la sangre pueda coagular, es decir, tornarse de lo que es líquida y pasar a ser sólida. ¿Por qué pasa sólida? Y porque hay un elemento que se denomina, ¿sí?, la fibrina, que hace de que se traduzca en un conglomerado que después uno lo ve en la forma de un coágulo. Pero el fibrinógeno, que es una proteína, que es la última, se transforma en fibrina insoluble, y eso forma el coágulo. ¿De acuerdo? Pero cuando uno tiene suero, es sangre sin anticoagulante. Plasma, sangre con anticoagulante. Esa diferencia es fundamental. Puede ser una pregunta parcial, por ejemplo. Ahora después busco algunas fotos más de patrones hemáticos y les subo algo también de patrones hemáticos para que puedan tener. Así me acuerdo lo que tengo que ir subiendo. ¿Algo más que les haga ruido, que les haya generado duda? Recuerden bien lo que es el ADN, cómo está conformado. ¿Sí? El ADN es un polímero de nucleótidos. Cada nucleótido está conformado por una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato. ¿Y qué quiere decir polímero? Que es la unión de muchos, miles, cientos, millones. En cadenas. Las cadenas es, cada cadena de ADN es una helicoide, es una hélice, una alfa hélice, que tiene justamente las bases nitrogenadas enfrentadas entre sí, que forman esos peldaños. Y las barandas de esa escalera están formadas por los azúcares con las uniones de los grupos difosfato, ¿sí?, unidos entre sí.
Esto forma la estabilidad de la molécula de ADN, así como la conocemos. Que es prácticamente, fíjense, ¿sí? En todas las especies tenemos, salvo en los virus que no son organismos vivos, tenemos ADN de doble cadena, siempre, por los mecanismos de replicación, que eso mantiene la identidad genética, obviamente. Recuerden que en las células, por ejemplo, ahora cuando lleguemos a la parte del semen, ahí ya en las clases que vienen vamos a ver que el semen, que también es un fluido, ¿sí? Tiene la característica que las células seminales tienen justamente la mitad del ADN. Los cromosomas tienen, además de la mitad del ADN, tienen mucha más variabilidad genética, porque ahí se produce antes el crossing over, el entrecruzamiento, y esto hace de que ya haya que buscar patrones mucho más finos en estas muestras. ¿Se puede hacer PCR? Sí, perfectamente. Pero generalmente del plasma seminal se hace de los leucocitos, no de los espermatozoides. Ya lo aclaro desde ahora. Profe, Sí. para que encuentre lo que iba a preguntar. En el video hablabas de los puentes que conectan la guanina, la citosina y la timina y la adenina. Sí, los puentes de hidrógeno, sí. Los puentes de hidrógeno. Sí. Puede ser, o sea, yo vi en el video como que los de guanina y citosina son 3. Son 3 y los otros son 2. Son 2. Siempre. Sí, siempre. Perfecto. ¿Pero por qué? Porque las bases nitrogenadas justamente tienen la conformación, creo que yo lo dije en el video, no me acuerdo, porque esto fue una duda hasta que Watson y Crick descubrieron la helicoide después de robarle las cristalografías a una mujer, ahora no me acuerdo el nombre, bueno, no importa, Rosalind Franklin, que lo que vieron es que en realidad uno tiene esta duda y dice, ¿y cómo se aparean las bases? ¿Por qué adenina con timina y por qué citosina con guanina? ¿Por qué no de otra forma? Porque en realidad cada peldaño tiene la misma longitud. ¿Está claro? Si yo evalúo el ADN, los peldaños son todos iguales. ¿Sí? La longitud de los peldaños son iguales. ¿Cómo se hace para que la longitud del peldaño sea igual? Porque si hay bases nitrogenadas que tienen 2 anillos, son más grandes, y bases nitrogenadas que tienen un anillo, son más chicas, uno podría esperar que se unan 2 de 2, que se una de 2 con una de 1, o que se unan 2 de 1. Si cualquiera de esos casos fuera distinto, las bases tendrían distintas distancias. ¿Cómo es la única forma de que sean todas iguales? Que haya siempre una base de 2 con una de 1. Por eso, adenina, agua pura, las purinas tienen una sola base. ¿Sí? Entonces, una base de 1 con una de 2, timina, que es una pirimidina. Y la otra, la citosina, ¿sí? Que tiene 2, con la guanina que tiene 1. Entonces, siempre A con T y C con G, siempre. Siempre. Y siempre con 2 enlaces puente de hidrógeno A con T, y 3 enlaces puente de hidrógeno C con G. Siempre. Gracias. No, de nada. Por eso que yo tengo que elevar la temperatura a 90 grados centígrados, si no, ¿cómo para romper esos puentes de hidrógeno? Mírenlo en la molécula de agua. ¿Cómo hago para hervir el agua? Para que todas las moléculas de agua tengan la capacidad de poder pasar a estado de vapor. La tengo que llevar a 100 grados centígrados. Si yo no rompo los enlaces puente de hidrógeno. ¿Sí? Que encima acá están más estabilizados todavía, porque están dentro de un pH fisiológico y una temperatura fisiológica. ¿Alguna más? Bueno, semana que viene seguramente con Anabel van a tener alguna clase, y si no, ya directamente conmigo van a empezar con la parte de semen, ¿sí? Seguramente voy a dar concomitantemente la parte de saliva, que en realidad a nivel criminalístico es menos importante, ¿sí? Porque los contenidos del fluido salival no son tan congruentes por las características que tiene el fluido seminal. El semen como prueba es mucho más fehaciente, más para las pruebas de delitos donde hay violación, porque es digamos, la herramienta que generalmente busca el criminalista como herramienta eficiente de que hubo un acto delictivo, ¿sí? Pero bueno,
ahí también puede haber restos de sangre, etc. La saliva se puede utilizar, pero las características que tiene son menos eficientes para poder determinar la presencia de saliva. Pero se puede Eso buscar también. estaba, Sí. perdón, eso estaba en uno de los textos que dejó, ¿no? El de ADN, saliva y semen. Sí, me parece que algo les Poco igual, envié. Sí, pero algo sí, decía. algo les envié, sí. Sí. Igual después les voy a enviar, les voy a mandar algo sobre lo que es el semen, las características del fluido seminal, para que tengan idea, por ejemplo, lo que es el antígeno prostático, que es lo que se busca hoy en día, etcétera. Ese tipo de cosas que son un poquito más finas, ¿sí? Que tienen que ver fundamentalmente para la competencia de ustedes, ¿no? Para que entiendan por qué uno busca y qué busca en el plasma seminal, fundamentalmente. Yo puedo encontrar un individuo que sea infértil, ¿sí? Encuentro rastros de semen, por ejemplo, ya vamos a llegar a esto. Y el individuo es infértil, tiene una vasectomía, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Evidentemente algo de líquido seminal va a haber en cada eyaculación. Y en esa cantidad de líquido seminal que va a haber, voy a tener antígeno prostático. Y eso sí lo voy a encontrar. Eso después vamos a ver esas cositas finas que son generalmente la cosita que uno tiene que buscar a ver cómo identificar si eso no es. Como en el caso que yo les dije hoy de un grupo sanguíneo que es seronegativo y yo digo, no, no es sangre humana. Pero tengo que identificar que no es sangre humana primero. Porque puede ser seronegativo, no lo sé. ¿Estamos? Bien, les dejo el link ahora de este video y del otro, y dejo esto que está grabando, así que esto por lo menos esta parte desde que vieron la presentación hasta acá les va a quedar, y les dejo un pequeño PDF con los resultados de lo que vieron en los grupos, para que recuerden más o menos cómo es eso, ¿sí? Igual en las filminas que vieron en clase, ustedes vieron ahí los grupos y vieron un approach de lo que se ve de clase, ¿sí? Bueno. Nos encontramos, estoy de las 10 de la mañana, chicos, ya no doy más. Arranqué con fisiología y acá me pregunta fecha de parcial, todavía no sé, porque estamos esperando que nos den el ok desde la facultad de cuándo vamos a tomar los parciales, ¿sí? Pero seguramente va a ser en junio, seguramente, ¿sí? Así que Y bueno. modalidad también ninguna Yo todavía. creo que todavía estamos viéndolo. Lo más probable es que haya un cuestionario de preguntas, choice, verdadero o falso, filminas con imágenes a completar, etcétera, y que tengan un límite de tiempo para haber estudiado y hacerlo en un tiempo razonable, ¿no? Tampoco ponerles una pregunta cada 2 segundos, ¿no? Pero sí que Claro. tengan un tiempo prudencial, ¿sí? Pero Bien, bueno, gracias. ¿sí? Así que va a ser eso, no va a ser otra cosa. Bueno. Me voy a descansar un rato. Nos vemos la semana que viene, ¿sí? Buen fin de semana. Chao, gracias por estar, ¿eh?